Capítulo 8. Los días antes de la primera tarea pasaron rápido para Harry. Siempre había más libros para escuchar, más partes del castillo para explorar, más cosas para aprender. Algunos profesores en particular rápidamente se hicieron amigos cercanos por su amor compartido por aprender y explorar nuevas ideas. Filius Flitwick, cuya experiencia tanto en encantamientos como en duelos lo convertía en un valioso maestro en la conversión de hechizos basados en varitas para su uso en un bastón, recibía visitas casi a diario. Con él, Harry comenzó a experimentar con el movimiento de su bastón de otras maneras que simplemente hacia abajo o hacia afuera de sí mismo. Flitwick, a su vez, estaba interesado en aprender los experimentos de Harry sobre el uso de la luz y los patrones que veía para lanzar hechizos en lugar de movimientos de varita y, en algunos casos, palabras. Séptima Vector, una mujer severa que enseñaba aritmancia, no estaba interesada en absoluto en su vista, aparte de los beneficios potenciales de ver la correlación matemática entre los patrones que él veía y los algoritmos básicos que ella enseñaba. En cambio, estaba más que dispuesta a pasar horas con Harry y Hermione hablando de números, geometría y cálculo, algunas de las pocas materias muggles que tenían un lenguaje común en la sociedad mágica, incluso si pocos las estudiaban. A Harry le fascinó la idea de usar ecuaciones numéricas mágicas para predecir el futuro, y la comparó largamente con la teoría de juegos muggle, que los economistas muggles habían estado perfeccionando durante años, aunque lo llaman ciencia de la decisión, o teoría de la decisión interactiva, no predecir el futuro. Terminó Harry, mientras que Hermione rápidamente continuó explicando más al ver la mirada atónita de la profesora Vector. Es relativamente básico y de corto plazo, por supuesto. Lo plantearon como un juego de suma cero, en el que cada persona tiene un número determinado, positivo o negativo, para cada decisión posible. La tercera fue, sorprendentemente, la profesora de runas antiguas, Bathseda Babbling. Aunque Harry, sin la habilidad de leer o escribir runas, difícilmente podía aprender la materia que ella enseñaba, también estaba interesada en el uso de runas antiguas en esquemas de protección, en particular las antiguas protecciones de Hogwarts, que en su mayoría todavía seguían siendo un misterio tan pronto como confirmó que Harry podía, de hecho, ver la magia como luz y patrones. Prácticamente asumió la tarea de escoltarlos por varias partes de Hogwarts ella misma, tan ávida como Hermione de su hipótesis de una cámara de protección subterránea, y sus descripciones de las protecciones y cómo se formaban la llevaron a confirmar varias de sus propias teorías sobre las escrituras utilizadas para proteger el antiguo castillo. También se hizo amigo del guardabosques y entró en el bosque prohibido, habló con los centauros sobre las estrellas que nunca había podido ver y la conexión con la magia del bosque y la suya propia, vio a los Thestrals pastar y volar, observó la multitud de flora y fauna mágica, siempre introduciendo nuevos colores y patrones en su directorio interno y en las notas escritas de Hermione y Neville Longbottom le pasó a Hermione una nota con una mirada de disculpa, y dentro del papel estaba escrita una sola palabra: dragones, y Hermione decidió abruptamente que el plan del director de que Harry simplemente renunciara era realmente bueno, pero Harry, en un cambio abrupto de opinión ante la idea de encontrarse con dragones vivos, se opuso fervientemente. Así que esa noche la pasó leyendo sobre dragones y cómo sobrevivir a su encuentro. La tarea consistía en obtener un huevo dorado de una nidada que estaba siendo custodiada por una madre enfadada. Durmstrang superó el desafío con un uso experto de la transfiguración para distraer al dragón enojado. El trabajo de Beaux Buttons fue irregular, la mayor de las Delacour pasó más tiempo vigilando a su hermana menor que buscando el huevo. Los campeones de Hogwarts obtuvieron su huevo con un trabajo en equipo impecable, Hufflepuff y Gryffindor trabajando juntos para duplicar los huevos y alejar al dragón de su nido original. Harry, solo, salió a ver al dragón negro de las Hébridas. Podría haber elegido un compañero, pero la única persona en la que realmente confiaba era Hermione, y no la pondría voluntariamente en peligro. Cuando eligió al dragón de las Hébridas, inmediatamente pensó en todo lo que sabía sobre la especie nativa de las Islas Británicas. Era una raza más pequeña en comparación con otros dragones, pero también el dragón más agresivo de Gran Bretaña, una criatura que podía llevarse una vaca entera o un ciervo en una sola comida. Se suponía que sería de un color ébano oscuro y tendría ojos de un morado tan intenso que brillarían con luz interior, pero para Harry, el dragón hembra que se elevaba sobre él por lo menos 30 pies, con sus alas estirándose aún más alto hacia el cielo mientras se posaba y silbaba, era un sol viviente que respiraba en corrientes de color naranja brillante y amarillo profundo. Su patrón de reptil era una cosa de aterradora belleza. Jadeó. Nada podría describir la visión.
Los huevos debajo de ella brillaban con destellos de luz resplandeciente, pequeñas estrellas bajo su sol madre excepto uno, que parecía aburrido en comparación con su magia mágica superficial no podía invocarlo. Los hechizos para impedirlo estaban profundamente arraigados en él. Podía copiar a los otros campeones, utilizando trucos de transfiguración e ilusión. O podía mostrarle al dragón que algo no encajaba en su lugar. No sabía lo que veía un dragón. Ni siquiera recordaba lo que veían los magos, todos sus recuerdos de la verdadera visión eran vagos e indistintos. Sabía que era de color dorado, o de lo contrario los otros campeones no podrían distinguirlo. Pero para su vista, ese color no se registraba. ¿Los dragones veían en color? ¿Eran más como reptiles mundanos, que registraban el olor y la temperatura? Ari se acercó más. La cosa se puso rígida y resopló, su calor lo alcanzó, su fuego ardía en su garganta, un caldero humeante. Ari colocó su bastón frente a él y tomó su propio patrón, sacándolo de su piel, su magia era una luz verde brillante a su alrededor. Vio al dragón observándolo, su gran cabeza naranja inclinada sobre los huevos, esperando, juzgando. Ari filtró su magia a través del bastón, el verde se volvió rojo con la esencia del fénix, la suave canción resonó en sus oídos, calmando su corazón. Podría haber usado 1.000.000 de hechizos. Hermione había hablado y hablado sobre ellos, pero Ari no veía la utilidad. Los hechizos eran cosas caprichosas que no siempre seguían el sentido común, y él no tenía ningún hechizo para lo que quería hacer. Él solo tenía su propia voluntad y la luz que podía ver, la simple verdad de ella. Algo no encaja, susurró Harry, tan bajo que los que estaban en las gradas no pudieron oírlo. Los escuchó especular, el locutor cuestionando su sentido común, preguntándose si renunciaría y qué podría hacer contra un dragón. Había cuidadores de dragones cerca, esperando a que fracasara, esperando salvarlo. Muchos de los estudiantes estaban atentos para ver un desastre, las gradas estaban llenas de gente que veía por primera vez al niño ciego que sobrevivió. El director, tal como el viejo mago había querido hacer, había suprimido todo lo que pudo de cualquier conversación que Harry pudiera ver. Harry no había intentado demostrar que tenía razón o no. Ignoró por completo las especulaciones. No valían la pena perder el tiempo con ellas. La bestia naranja se acercó más y los espectadores que la rodeaban se quedaron sin aliento. Sintió que su aliento le calentaba el rostro. Algo no encaja, le susurró Harry y dejó que la magia amplificada del Fénix Escarlata se derramara desde él y ondulara por el suelo para tocar el huevo de color opaco. Sonó como una campana, vacía y hueca, y el dragón retrocedió angustiado. Harry volvió a hacerla sonar y el dragón anaranjado, con escamas sobre púas y crestas, se inclinó para oler profundamente, siseó y se abalanzó, y el huevo dorado fue empujado fuera de su nido con desdén y un salvaje aleteo de alas no pertenecía a las estrellas en las que se había acurrucado. El Hebridean Black se agazapó sobre sus huevos, cauteloso, con sus alas increíblemente anchas plegadas alrededor de ellos, un sol naranja amarillento. Harry le sonrió y caminó hacia el huevo caído, viendo los pinchazos de metal aún intactos mientras se acercaba por debajo de los hechizos mágicos, y cuando sus manos recogieron el huevo liso, la multitud rugió en señal de aprobación. Hermione no le dio opción a Harry. «Te acompaño al baile», declaró, después de oír el anuncio mientras estaban sentados en el gran comedor, siguiendo la orden apenas velada del director. Vio las miradas de halcón de las chicas del comedor sobre el chico que estaba a su lado y se encontró sonriendo burlonamente. Harry hizo un gesto con la mano en señal de despido. «Si quieres, aunque no estoy obligado a bailar». Hermione se rió de eso. «Por el bien de todos los demás. Nos derribarías a todos y nos pisotearías». Harry se unió a la risa. Sabía que bailar era algo que nunca podría hacer bien, sin embargo, se sintió agradecido de que Hermione hubiera querido asistir al baile con él. Le agradaba la idea. «¿Quieren saber si realmente estás ciego?». La suave voz vino del lado por donde Harry y Hermione caminaban desde el aula de Vector, ignorando las miradas y los susurros que solo habían aumentado desde la primera prueba. Se giraron y Harry miró el patrón extrañamente fracturado, su suave luz rosada en un tono cálido. «¿Quién eres? ¿Y por qué estás descalza?», preguntó Hermione con curiosidad. La niña suspiró. «Luna, me temo que mis zapatos se perdieron otra vez». Suelen ocurrir cosas así a esta hora del día. Harry sabía que Hermione frunciría el ceño, aunque no podía verlo. Ella siempre ponía cara de disgusto cuando se enfrentaba a algo desconcertante. Harry lo había sentido una o dos veces, la piel de su rostro se movía, la luz violeta teñida de azul parpadeaba con perturbación. «¿Qué piensas?», preguntó Harry de repente, curioso por esa chica con ese extraño patrón roto. Un brazo rosado se movía en el aire, brillando. «Oh, claro que sí. Es muy obvio para cualquiera que pueda ver.
Mi padre cree que has sido poseída por el fantasma de ya sabe quién y por eso parece que puedes ver, eso es absurdo. Interrumpió Hermione, pero la chica continuó sin hacer caso de la interrupción. Pero creo que hay una hada sentada en tu hombro, guiándote en tu camino. O tal vez un fantasma que solo tú puedes ver, alguien amable y sabio, y que también te enseñó magia. Hermione resopló. Harry sonrió y rodeó con un brazo a la molesta chica. Bueno, tienes más razón que cualquier otra teoría que haya escuchado hasta ahora en los pasillos. La magia de Luna se expandió y brilló con emoción, aunque no estaba seguro de cuál. Cuando ella habló, su voz permaneció tranquila y serena. Estoy muy contento. Y entonces su luz comenzó a alejarse, sin una palabra de despedida. Harry escuchó el comentario gruñón de Hermione sobre el Ravenclaw y solo sacudió la cabeza. Algo anda mal con su patrón. El diseño está torcido, como si se hubiera roto una vez y se hubiera curado mal. Ante esto, Hermione se quedó en silencio. Más tarde, le contó lo que había aprendido de otro estudiante. Que Luna Lovegood había perdido a su madre a una edad temprana y que comúnmente la llamaban Lonnie Lovegood por las cosas extrañas que decía y hacía. Harry se preguntó cuánto trauma se necesitaría para romper un patrón y solo entonces se dio cuenta de lo que había estado viendo en los fantasmas de Hogwarts, distraído como estaba por su coloración blanca y las chispas púrpuras de la firma mágica de Hogwarts que los hacían acelerarse y vivir todos. Cada uno de ellos, estaban rotos. No esperaba que el baile en sí fuera muy espectacular. Pero la noche del evento se encontró tan deslumbrado por las innumerables construcciones de hechizos hechas por manos profesionales como Hermione lo estuvo por el hielo y el cristal. Pasaron la mayor parte del baile sentados en una mesa, observando cómo pasaban los colores y los patrones, contentos simplemente con hablar entre ellos, como si fueran su propia burbuja en un mar de gente. A mitad de la velada, Harry le tomó la mano y la sostuvo. Hermione no se apartó. Al final de la noche, tomados de la mano, caminaron de regreso a su habitación compartida, y Harry entonces envolvió un brazo sobre sus hombros y la atrajo hacia sí, contemplando la luz azul y violeta que era tan hermosa contra las paredes púrpuras de Hogwarts, el perfecto fondo de terciopelo para el patrón de Hermione. Se lo dijo, hablándole por primera vez de lo hermosa que era para él su luz, de cómo había fascinado su mirada más de una vez, de la verdadera razón por la que había comenzado a usar gafas de sol negras. Y cuando terminó, Hermione presionó rápidamente sus labios en su mejilla y se retiró a su habitación y Harry se sintió como si estuviera en llamas. Reseña por favor. 1995. La clave para la segunda tarea estaba dentro del huevo. Cuando se abrió, Harry escuchó el chirrido y lo cerró de inmediato, haciendo una mueca de dolor, pero había tenido tiempo de vislumbrar el patrón que era fácilmente reconocible gracias a su cuidadosa observación de las criaturas mágicas que rodeaban el castillo escocés. Escamas y aletas, patrones parecidos a los de los peces y a los humanos, el color del tono gris azulado de las sirenas. Hermione sostuvo el huevo bajo el agua y lo abrió nuevamente, y juntos agacharon la cabeza y escucharon la canción. No habrían podido suponer un mayor desafío para él ni aunque lo hubieran intentado a propósito. Harry no sabía nadar. El solo pensarlo le llenaba de terror. Un miembro del equipo debía recuperar un objeto de la aldea de los sirenas en el fondo del lago. Luego, debía llevarlo a una plataforma flotante frente a la escuela y entregárselo al segundo miembro del equipo, quien sería responsable de colocar el objeto sobre una plataforma más alta, encantada para flotar sobre el agua. Habría criaturas que los desafiarían tanto por encima como por debajo de la superficie. Hermione intentó enseñarle el encantamiento de la cabeza de burbuja. Lo aprendió con facilidad, pero descubrió que la magia del encantamiento le impedía ver hasta tal punto que era inútil. Intentaron localizar branquialgas, tanto en persona como por lechuza, y descubrieron que las existencias se habían agotado durante semanas y que era casi imposible importarlas con las regulaciones del ministerio. Finalmente, Hermione se puso firme e insistió en completar ella misma la primera parte del desafío. No quería que Harry se rindiera, no después del éxito con el dragón y la condescendencia casi insultante del director después, porque Harry no había seguido su sugerencia de pasar desapercibido y también afirmó que recuperar una piedra de las sirenas sería pan comido. Así que Harry se encontró esperando mientras, primero Hogwarts y luego Durmstrang, salían del agua con sus piedras. Luego, esperó y esperó, viendo a Neville usar triunfante una enredadera verde de rápido crecimiento para alcanzar la plataforma más alta, y Cedric, abajo, ayudando a lanzar hechizos para hacer que los hipogrifos y duendes que se lanzaban al vacío se mantuvieran alejados. El equipo de Durmstrang envió a Krum a lo alto en una escoba invocada. La luz del hombre giraba a tal velocidad que Harry apenas podía seguirla si lo intentaba, pero no lo intentó. Su vista estaba centrada en el agua.
Podía oírla lamer los costados de la cubierta, podía olerla en el aire, parecía rodear todos sus sentidos y ocultarle lo único que deseaba. Fleur caminaba de un lado a otro, sollozando, alegando que el ataque de los Grindylows o del calamar gigante debía impedir que su hermana saliera a la superficie. El corazón de Harry se detuvo con un miedo casi catatónico ante ese pensamiento. Juntos, se pararon junto a la bruja cuyo patrón de fuego delataba su relación con una vela, mirando hacia las oscuras profundidades del lago. Él vio primero su luz encenderse, azul violeta, eléctrica, y gritó en voz alta. Hermione llevaba consigo a Gabrielle Delacour, quien fue recogida por su hermana mientras Harry abrazaba a Hermione con fuerza, enterrando su rostro en su cabello mojado. Ella lo empujó, hablando rápidamente. Vamos, a la plataforma. Aquí. Le puso la piedra en la mano. A él no le importó. Ella lo empujó de nuevo y él se giró de mala gana, mirando hacia arriba, a la plataforma de madera, los colores de las criaturas voladoras que se lanzaban en picado esperando a que intentara ascender. No podría aparecerse aunque supiera cómo hacerlo. No podía volar una escoba, pues nunca había aprendido esa habilidad y conocía los peligros que entrañaba para alguien que no siempre podía ver correctamente. Solo podía levitar y tendría que hacerlo rápidamente. Así lo hizo. Con un impulso salvaje de magia verde, se lanzó al aire, sosteniendo firmemente su bastón en una mano. Cuando las criaturas se inclinaron hacia él, se apartó bruscamente y se deslizó entre sus colores con gracia. Cuando descendió a la plataforma y colocó su piedra entre las demás, escuchó su puntuación que lo colocaba firmemente en segundo lugar, empatado con Durmstrang, y luego, lo más rápido posible, regresó con Hermione, quien, a regañadientes, acababa de hacerse amiga de las chicas francesas de Beauxbatons. Hermione quería decirle a Harry que se relajara. Desde la segunda prueba, él siempre había estado pendiente de ella, observándola a ella y al aire que la rodeaba, con una mirada feroz y oscura. Obsesionado recordó su rostro cuando ella salió al agua, sus nudillos blancos en un puño. El miedo que había leído allí. Quería renunciar a la tercera prueba. Quería irse y regresar a la relativa seguridad del Londres Muggle. Parecía desinteresado en sus estudios, incluso con el reciente avance en la creación de espíritus y lo que podría significar sobre la otra vida. Ella apenas podía moverse sin que él se pusiera alerta, con ese alto y maldito bastón que tenía en la mano. Basta, estalló finalmente, volviéndose hacia Harry mientras caminaba de un lado a otro por la habitación. No nos vamos todavía. Estoy bien. Solo me tomó tanto tiempo porque la pequeña Gabrielle tenía demasiado miedo de moverse por miedo a encontrarse con más sirenas. Aparentemente no les gustan mucho las velas. Finalmente la llevé yo misma y eso fue todo. Usé todos los hechizos adecuados para deshacerme de las criaturas del lago. No estoy indefensa, Harry. Hizo una mueca y se sentó. Lo siento. Es solo que, me preocupé. No quiero que te pase nada. Hermione se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. ¡Qué tontería! Ya me ha pasado a mí, así que no espero que la vida se vuelva aburrida. Además, necesitamos más material para el próximo trabajo de Viola. Deja de preocuparte por mí y vuelve a trabajar. Ella le dio un fuerte golpe en el costado y él gruñó. Entonces él se rió y ella vio que la tensión en su rostro comenzaba a relajarse. Muy bien, señorita James. Pongámonos a trabajar entonces. A cada paso, el destino parecía decidido a frustrarlo. Albus había diseñado el torneo para mostrar a Neville Longbottom como el nuevo Salvador, un héroe digno de ser seguido, capaz de destruir a un señor oscuro. Había pensado que Harry Potter no podría ser ese héroe. Entonces, Harry fue convocado por una persona desconocida dentro de su propia escuela, un seguidor de Tom Riddle, sin duda. Y Harry demostró no solo ser lo suficientemente capaz como para aprender magia, sino que también poseía lo que posiblemente podría ser el poder del que habla la profecía, y la profecía decía claramente que el Señor Oscuro no sabría de ese poder, aunque el propio muchacho parecía decidido a no ocultarlo. Ahora ya no sabía qué hacer. ¿Enseñarle al niño? Todos sus profesores afirmaban que Harry Potter era un estudiante increíblemente brillante, sin igual en la escuela. ¿Advertirle de la profecía? Se arriesgaba a que el niño huyera de su destino o, peor aún, a que intentara hacerlo realidad antes de que estuviera listo. ¿Esperar?
Se arriesgó a que sus enemigos hicieran sus propios movimientos y, aún así, no tenía muchas otras opciones. Harry practicaba magia cuando no estaba escuchando libros, estudiando con profesores o buscando espíritus y criaturas para agregar a su lista de patrones. Experimentó con su poder, usándolo con y sin el bastón de Fénix, tanto hechizos entonados como sin palabras. El bastón compensaba su falta de delicadeza con un poder mágico puro, y las piedras que lo cubrían casi estallaban con una luz amplificada. Era el que mejor manipulaba los elementos puros, transformándolos de uno en otro, entrelazando el fuego y el agua como escudos o armas, levantando la tierra en picos dentados o arrojándola como flechas, agitando el aire hasta convertirlo en un viento feroz. Patrones simples, sencillos y ligeros, con mucho más potencial en maniobras ofensivas y defensivas que los hechizos complicados que requerían movimientos complejos de varita y palabras precisas. Magia en su forma más pura, fuerte y brillante. Él prefería sobre todo el fuego, los patrones chispeantes de color rojo brillante y naranja intenso, cuanto más claro el color más caliente la llama. Una vez, en plena noche, dejó a Hermione sola para deslizarse desde el castillo hasta el suelo, y allí finalmente lanzó el hechizo que más había deseado realizar. Fuego demoníaco floreció tan pálido que era blanco como un fantasma, muerte ardiente, asumiendo formas de animales de todo tipo, mágicos y mugles por igual, casi consciente mientras ansiaba consumir vida. Incontrolable en sus impulsos hasta que se vio obligado a dejarlo ir, cortando su magia para que no lo alimentara más, y tras su destrucción, se sintió humillado. Siempre habría algo que no podría dominar en unos momentos, si es que alguna vez pudiera lograrlo, pero disfrutaría mucho el desafío. Los estudiantes de Hogwarts parecían tener opiniones encontradas sobre el niño ciego que sobrevivió. Algunos, después de ver su habilidad en el torneo y su forma fácil de caminar por los pasillos, pensaron que los periódicos podrían haber malinterpretado la noticia de su visión. Otros pensaron que tal vez simplemente no era tan grave como se proclamaban. Muchos pensaban que Harry Potter era el próximo Merlín y que, por lo tanto, el hecho de ser ciego no podía hacerlo menos espectacular. No fue una sorpresa que estos se encontraran en un autodenominado club de fans de Harry Potter, cuyos miembros tendían a rondar por los pasillos en busca del escurridizo adolescente, pero algunos observaban muy de cerca cada movimiento que podían de Harry Potter, con quién era cercano, de qué profesores aprendía, qué habilidades únicas podía poseer, y esta información era comunicada con mucha diligencia a aquellos parientes que querían saberla. La tercera prueba se fijó para finales del semestre, meses después del segundo. No había necesidad de involucrar a Hermione. Se trataba de una especie de carrera de obstáculos, observada por todos desde lo alto. Para Harry, que tuvo que esperar para entrar al laberinto en segundo lugar con los campeones de Durmstrang, todo parecía superfluo. Se suponía que iba a ser un gran desafío, en el que se mostraría la fuerza de los mejores estudiantes de varias escuelas. Así había sido hasta cierto punto. Nadie podía dudar de la destreza de Neville Longbottom y Cedric Diggory en Hogwarts. ¿Pero por qué había estado involucrado Harry? La pregunta los había perseguido a él y a Hermione todo el tiempo, preguntándose quién querría sacarlos a la luz pública. ¿Sería simple curiosidad? ¿Era con la esperanza de empañar su reputación o resaltar sus discapacidades? No había hecho ninguna de las dos cosas, porque ahora muchos asumían que no era ciego en absoluto a pesar de sus anteojos y el obvio uso de su bastón. Se movía con demasiada facilidad. Parecía ver las cosas que se acercaban, siguiendo el movimiento con sus ojos y evitando los obstáculos. Por supuesto, no sabían que eso se debía únicamente a la magia que saturaba todo lo que rodeaba la escuela y sus terrenos. No podían saber que cualquier cosa de plástico o de hormigón lo haría caer de bruces, que no podía distinguir los colores simples de los retratos o las decoraciones, que no podía leer ni escribir con tinta sobre pergamino. Solo sabían lo que veían. Y eso era poderoso. En un torneo de magia en el laberinto, Harry se separó de Durmstrang y comenzó a caminar tranquilamente. No tenía prisa. No quería la copa ni el premio. Había aprendido lo suficiente en sus meses en Hogwarts como para que valiera la pena el esfuerzo. Solo quería completar la prueba y regresar con Hermione y sus estudios. Escuchó los gritos de la multitud. Escuchó los vítores y los abucheos. Escuchó la descripción que el locutor hizo de los acontecimientos a medida que sucedían. Y mientras completaba un acertijo simple a partir de un fascinante diseño de felino grande que, emocionado por saber, era una esfinge, escuchó la confusión. Durmstrang se había vuelto contra los campeones que competían. Era una estrategia inesperada. Se suponía que el desafío debía surgir desde dentro del laberinto, no de los otros competidores. Cedric Diggory, de Hogwarts, cayó. Beaux Batons había huido en retirada, y Neville Longbottom cubrió valientemente su escape. Luego, Krum fue derrotado.
El segundo campeón de Durmstrang también cayó ante la varita de Gryffindor mientras ella simplemente se quedó allí parada, aparentemente en señal de derrota y frente a Harry, sin que lo notaran los ojos fijos en el combate, el laberinto se apartó de su camino, desgarrándose y reestructurándose por la mano de la varita de alguien más. Harry vio como la pálida magia destrozaba la vegetación verde. Sabía que alguien lo estaba guiando. Podría haberse desviado, pero ¿qué sentido tenía? La respuesta al misterio estaba allí, esperando a ser resuelta. Alguien quería que siguiera caminando, así que caminó, balanceando su bastón de un lado a otro y con los ojos bien abiertos buscando trucos de magia. El locutor gritó su nombre. Longbottom corría hacia el centro del laberinto, pero Harry ya estaba allí. Miró la copa, un patrón cristalino de luz violeta profunda, y como una telaraña en su superficie había otro hechizo, la huella de un traslador. La trampa estaba lista para saltar. Vio el tono verde parduzco único de Neville, corriendo hacia la copa, la varita roja en su mano brillando con luz contra el fondo verde profundo del laberinto de setos. ¡No! Gritó Harry, caminando tan rápido como se atrevió hacia el chico grande, sintiéndose lento e inútil, no acostumbrado a moverse rápido. Neville, nervioso por las brutales tácticas de Durmstrang, atacó primero, lanzando hechizos a toda velocidad. Harry esquivó algunos y disipó otros, disminuyendo la velocidad para levantar su bastón para protegerse. El niño estaba cerca de esa magia que lo enviaría a otro lugar, ya sea al comienzo del laberinto o a algún lugar mucho, mucho peor. Harry, con pensamientos sospechosos en primer plano en su mente, apostaba a que algo peor sucedería. Entonces, cuando supo que no ganaría al muchacho para ganarle la copa, hizo lo que tenía que hacer por aquel que se había reído a costa de Hermione años atrás, pero que se había disculpado por ello desde entonces y era sincero. Aquel que les había dado la pista sobre los dragones, aunque les dio una ventaja en la primera prueba. Acción copa. Gritó Harry con un látigo de magia esmeralda y dejó que la trampa saltara sobre él. En un cementerio de piedras violetas y sombras, lo esperaban los enfermizos tonos rojos y marrones de un animago rata. Lo ataron antes de que pudiera luchar. Su bastón cayó a sus pies. Fue la desorientación lo que lo hizo detenerse. Los colores giratorios del traslador todavía le hacían dar vueltas la cabeza. Entonces vio un patrón diferente que se acercaba gracias al tono marrón de la rata, una serpiente gigante enroscada a los pies de lo que debía ser Peter Pettigrew y otra persona. Su dibujo era rojo, como la espesa sangre del corazón, el tono más oscuro que había visto jamás, y era el dibujo que había visto estampado en los colores del profesor Severus Snape y de Alastor Moody. Si la magia oscura era lo que causaba semejante mancha, entonces el ser que tenía delante no tenía nada de la luz en él y se rompió, un mero fragmento, que habló con una voz nasal aguda y se llamó a sí mismo el maestro de Colagusano. La confusión lo abandonó. Encontró las últimas piezas del rompecabezas y la imagen ahora estaba completa ante él. Lord Voldemort había estado conspirando desde el principio para el torneo, no estaba muerto como le habían hecho creer. Lord Voldemort había estado esperando, este modelo roto y remanente de un mago, esperando atraparlo. Queriéndolo a su merced. Parecía que tal vez le debía una pequeña disculpa al director. Estaba a punto de beneficiarse enormemente de que su enemigo lo subestimara. Harry no esperó cuando vio el brillo inmóvil del metal en la mano de Pettigrew. Llamó a la luz del bastón a sus pies y cantó la canción del Fénix en su corazón. Sintió que las ataduras que lo sujetaban se rasgaban y caían, y se desplomó sobre el fuego escarlata y la madera verde que lo hacían mucho más poderoso. El modelo de rata de Pettigrew se alejó a toda prisa, llamando a su amo con tonos agudos. Harry no le prestó atención, sin estar seguro de si Lord Voldemort era débil incluso cuando estaba destrozado. Lanzó las cuerdas verdes de un hechizo encarceroso hacia el Señor Oscuro, sintiéndose recompensado y aliviado cuando el patrón sangriento fue atado con luz esmeralda. Harry Potter. Voldemort rugió, sosteniendo en su mano una varita con los familiares tonos del Fénix, como un hermano del bastón que sostenía. Pero el mago no lanzó ningún hechizo. Su magia parecía tan rota como su patrón. Harry vio que la rata empezaba a cambiar. Se encogía de tamaño, su tono marrón se volvía más oscuro y su pelaje se volvía más fuerte que el de los humanos. Tal vez pensó que estaba escondido entre la hierba y que podría escapar. Pero Harry vio a Pettigrew claramente como una mancha marrón entre el mar de plantas verdes y piedras púrpuras que lo rodeaba. Petrificius totalus. Encantó a Harry, y se alegró de ver que el patrón se congelaba. Mátenlo. Voldemort rugió, forcejeó y siseó, y de la hierba surgió la gran serpiente, veloz como un rayo, con escamas marrones y rojas y el tono amarillo del veneno sobre ellas. Tal vez una especie mágica de constrictor, pensó Harry distraídamente, y levantó su bastón en un escudo silencioso.
La luz marrón y roja se sacudió y se deslizó, mientras las palabras silbaban desde su forma. ¿Me ve, maestro? Por un segundo, Harry se detuvo en estado de shock. ¿Existía una especie de serpiente mágica que hablaba? Pero entonces el familiar intentó atacar de nuevo, estrellándose contra su escudo con un ruido sordo audible, siseos furiosos saliendo de su boca que él escuchó como maldiciones pronunciadas. Petrifico totalus, murmuró Harry, y se sorprendió cuando la luz de la serpiente liberó el hechizo vinculante verde sin apenas estremecerse. Rápidamente levantó su escudo de nuevo sin decir palabra, observando a la gran serpiente mientras silbaba maldiciones, rodeándolo rabiosamente. Incarceros. Lo intentó de nuevo, y de nuevo la serpiente arrojó luz. Resistencia natural, tal vez, o bien la cosa tenía múltiples capas de hechizos protectores. Es hora de un poco de creatividad. Harry dejó caer su escudo y con una ola de poder e intención transfiguró el pálido aire en brillantes pinchazos de metal, entrelazándolos rápidamente alrededor de la serpiente que se agitaba mientras se enroscaba y golpeaba los nuevos barrotes. Y cuando la jaula se cerró a su alrededor, manteniéndolo quieto por un momento, Harry se dio cuenta de que debía estar equivocado. Porque el patrón de la serpiente marrón era claramente diferente del patrón rojo que parecía grabado sobre ella. Un patrón rojo humano muy familiar. A diferencia de la mancha más pequeña en lo que ahora sabía que eran los brazos de los mortífagos, todo el ser de la serpiente estaba superpuesto como una película turbia, colapsando uno sobre el otro en algunos lugares, humano y serpiente, rojo y marrón, dos almas en un cuerpo, diferente a todo lo que había visto antes, algo que ni siquiera sabía que era posible, y el alma humana que se agazapaba sobre la luz marrón estaba tan fracturada y rota como el monstruo sangriento que aullaba de ira bajo su hechizo. Durante un largo momento permaneció inmóvil, horrorizado, en un cementerio rodeado de enemigos que había vencido tal vez por pura suerte, o tal vez por su propia incompetencia, y consideró otro enigma que había surgido: dos fragmentos rotos de un alma, cada uno controlando un cuerpo separado. Tal vez, después de todo, había matado a Voldemort cuando era un niño y obtuvo su cicatriz. Tal vez lo que vio ante él eran solo los restos de un mago que no había muerto propiamente ni se había convertido en un espíritu como los patrones rotos normalmente tendían a hacer. Tal vez el patrón de Voldemort estaba atado al mundo en las astillas que tenía ante él. ¡Qué pensamiento tan fascinante! Se abrió ante él todo un mundo de nuevas preguntas y posibilidades, y en realidad ya no tenía tiempo para pensar en ellas. La serpiente volvió a agitarse y, para su sorpresa, vio que el metal que la envolvía se agrietaba y comenzaba a romperse bajo la fuerza de la serpiente. La miró con el ceño fruncido mientras la cosa caía libre, con una luz marrón y roja fijada en él con una intención feroz. Bueno, había intentado capturar el espécimen con vida. Mata. Siseó la serpiente, enroscándose para saltar, y Harry golpeó con fuerza la culata de su bastón contra el suelo. Su magia verde se unió a la canción del fénix escarlata del bastón mientras atacaba con un hechizo mucho más poderoso y mortal. Confringo. A diferencia de los hechizos de unión inferiores, este cumplió su función. La luz marrón de la serpiente se hizo añicos y su vida palpitante comenzó a disminuir con la muerte mientras los restos caían al suelo y la roja astilla del alma rota que había cubierto la serpiente se liberó y comenzó a perecer con un aullido impío, desapareciendo en la nada como todas las almas humanas lo hacían cuando el cuerpo que habitaban ya no tenía vida. Harry se quedó un momento mirando los trozos inmóviles de la serpiente marrón, con Voldemort en silencio ahora detrás de él. Se preguntó si una parte del alma sabía cuando moría la otra parte. Si sentían la pérdida. Entonces, con una mueca, extendió la mano hacia el traslador que tenía a su lado, cuya red aún estaba viva y funcionando, y levitó al señor oscuro y a Pettigrew lo suficientemente cerca como para tocarlos, aunque se le puso la piel de gallina al tener sus luces tan cerca de las suyas. Te quitaré el corazón por esto, Potter. Te destruiré a ti y a todo lo que amas. Voldemort siseó de repente con una voz aguda y quejumbrosa. La pequeña luz escarlata, casi del tamaño de un niño, brilló con furiosa rabia. Harry no respondió. No sabía muy bien qué decir. Él simplemente envolvió una mano alrededor de la copa y dejó que se los llevara a todos. No hubo palabras para describir la sorpresa que se apoderó del estadio cuando Harry Potter apareció con un criminal buscado y algo más a cuestas. El mundo se disolvió en un pandemonio. Los periodistas sacaron fotos disparatadas. Los aurores se movían como abejas alrededor de una colmena. El ministro gritó pidiendo orden. El director de Hogwarts se apresuró a enjaular a una monstruosa criatura chillona que intentaba escapar a otro huésped. El horrible nombre de Lord Voldemort se pronunció en voz alta.
Y en el silencio que siguió, el director de Hogwarts se enfrentó al bulto y este respondió con un siseo que muchos magos y brujas oyeron. No puedes matarme, Albus Dumbledore. Nunca moriré. Nadie estaba mirando a Harry Potter excepto una sola bruja con lágrimas de alivio en sus ojos al verlo ileso. Y solo ella vio al profesor Moody estirarse para guiarlo lejos del posible peligro frente a él y ella fue la única que comprendió cuando Harry dejó caer las gafas negras de su rostro y levantó la mirada para encontrarla sentada entre la multitud. Sus penetrantes ojos verdes se encontraron con los de ella, y ella vio en ellos la ansiosa advertencia. Ella se puso de pie de un salto. ¡Abajo! Su grito resonó entre la multitud, las únicas palabras de advertencia que pudo pensar en decir en ese instante. Palabras que había escuchado más de una vez en películas muggles. La multitud, ya nerviosa, se sobresaltó y se apresuró ante sus palabras. Pero fue la fuerte explosión desde atrás la que los envió al suelo cuando Alastor Moody apuntó con su varita a Harry Potter e hizo todo lo posible por matarlo. Harry había estado observando a Voldemort cuando la mano estabilizadora en su codo se apretó. Bajó la mirada para ver el sello condenatorio de color rojo sangre en el antebrazo de Moody. Ven conmigo, muchacho. No es seguro estar aquí, murmuró el hombre brusco. Harry lo sabía mejor. Uno nunca va con el enemigo a donde quiere llevarte, sin importar cómo te amenace o te obligue. La única ventaja que tienes es atacar cuando no lo esperas, en tus propios términos. Y Alastor Moody era un mago entrenado y letal. Si el hombre quería hacerle daño, Harry necesitaría todas las ventajas que tenía. Estoy bien aquí, gracias, respondió Harry en voz baja, pero el hombre no se detuvo. Harry sintió que se acercaba más, su luz brillaba con un gris que se arremolinaba en negro. Debo insistir. Harry cerró los ojos, asintió y dio un paso atrás, se estiró para sacarse las gafas de los ojos y las dejó caer al suelo a sus pies. Levantó la cabeza para mirar hacia las gradas y encontró el brillo azul y violeta, el patrón amado, asegurándose de que estaba lejos de cualquier daño que pudiera ocurrir. La escuchó gritar algo mientras se giraba, levantando su bastón entre él y el profesor, rompiendo el agarre del hombre mayor. Escuchó a Moody maldecir en tonos oscuros y vio el brillo verde anaranjado brillante de una varita que llevaba la fibra del corazón de un dragón. Entonces Harry levantó la luz dorada del escudo protego mientras la magia gris del profesor se precipitaba hacia él con la profunda mancha carmesí de la magia oscura. Escuchó las explosiones. Pero peor aún, vio los patrones parpadear y luego desvanecerse a su alrededor mientras la maldición se desviaba para golpear las gradas cercanas, chispas de madera arrojadas al aire, gente gritando, patrones confundiéndose en una confusión que no podía interpretar. Él solo podía defenderse, retrocediendo un paso tras otro, vertiendo cada vez más de sí mismo en el escudo, la magia oscura devorando la luz dorada como el ácido nítrico sobre la carne. Oyó órdenes, intentos de unirse a él. Sabía, en algún lugar de su mente, que la batalla se estaba librando en más de una parte de las gradas. No tenía tiempo para preocuparse por su amigo. Su escudo se hizo añicos y Moody se rió. Entonces Harry supo que no tenía sentido intentar solo defenderse cuando la gente que lo rodeaba estaba muriendo. Entonces invocó la luz del interior de la tierra, los tonos púrpura oscuro de la roca y la piedra, algunas de las cuales tenían el diseño del propio castillo, y con un giro desesperado de su propia luz esmeralda, arrojó su bastón hacia afuera y convirtió la luz púrpura en un nuevo patrón familiar, uno mortal, grande y poderoso, y lo envió a atacar. Más tarde, cuando se retiraron los escombros y se tomaron todas las declaraciones, todos pudieron estar de acuerdo en una cosa concreta: el dragón los sorprendió a todos los mortífagos que se encontraban entre la multitud, esperando oír la llamada de su maestro, o mejor aún, ver su regreso triunfal. Habían tomado el ataque al niño que vivió como la señal final para tomar las armas. Ver a su maestro, la frágil criatura enjaulada por Dumbledore, los había paralizado. Pero la explosión de una parte de las gradas y la muerte de varios de los aurores que custodiaban el ministerio les había dado coraje nuevamente a Albus Dumbledore, frente al ataque de desconocidos entre la multitud, asegurando al Señor Oscuro y a su sirviente, y el ataque a Harry Potter, tuvo que tomar una horrible decisión. Salvar a los que lo rodeaban o continuar atando al mago más oscuro que había llegado al poder desde Grindelwald. Él eligió sostener a aquel que no debe ser nombrado, y la balanza de su mente cayó hacia donde se pudiera obtener el mayor bien a los aurores restantes. Les tocó luchar contra los mortífagos rebeldes, con la marca tenebrosa elevándose sobre sus cabezas, pero distinguir a los amigos de los enemigos era difícil, y las bajas tanto de los inocentes que huían como de los que luchaban eran elevadas. No quedó nadie para ayudar al niño que vivió.
Pero pronto ya no lo necesitó Hermione, abriéndose paso entre los estudiantes que corrían en estampida y la prensa, solo había logrado llegar a las afueras de la batalla entre su mejor amiga y el profesor de defensa cuando una mano la agarró, tirándola hacia atrás antes de que pudiera lanzar un hechizo. El profesor de pociones de cabello negro le habló con dureza al oído, y un escudo se levantó de su varita para desviar una maldición particularmente desagradable. Niña tonta. Solo estorbarás. Ahora no necesita distracciones. Ella se giró para discutir con él. Harry estaría casi ciego con la cantidad de luz de hechizo arrojada por el aire. No podría soportarlo. Él no era un dios, era solo Harry. No podía enfrentarse solo a un mortífago. Y cuando se giró, sus temores se hicieron realidad cuando vio caer el escudo de Harry y escuchó reír a Moody. Severus Snape maldijo en voz baja, empujándola a un lado para dar un paso adelante. Entonces, el suelo tembló bajo sus pies y Hermione cayó de rodillas con un jadeo áspero. Los gritos se renovaron a su alrededor con horror porque entre los garras de los magos en duelo se levantaban del suelo, punzadas afiladas de roca, espinas, crestas, escamas pétreas y un gran cuello arqueado ocurrió muy rápido. En realidad, un abrir y cerrar de ojos fue todo lo que necesitó Harry para cambiar el patrón de una cosa por el de otra. Hermione ya lo había visto antes, en una escala mucho menor. Ella habría pensado, más tarde, que algo grande necesitaría más tiempo para transformarse. Pero resultó que solo requirió más espacio, y ese espacio hizo que el mundo se estremeciera y temblara. El suelo era un agujero vacío y derrumbado. Las gradas comenzaban a caer, las brujas y los magos huían en un motín en cualquier dirección que podían, todos, lejos del dragón de piedra que se lanzó hacia Moody con malas intenciones, su larga cola azotando detrás de él con el crujido de roca sobre roca. Hermione chilló. Entonces el profesor Snape la levantó del suelo y la empujó. Correr. Para Harry, lo que había creado brillaba con la luz aún púrpura de la piedra, solo que infundida en el patrón de un negro híbrido. El profesor apenas ofreció resistencia. Más tarde, Harry se enteraría de que había pocos hechizos capaces de destruir la cantidad de piedra sólida que había lanzado contra el mago. El hombre solo tardó el tiempo suficiente en bloquear los primeros intentos de la torpe bestia por atraparlo entre sus fauces antes de salir corriendo, y sin aparición, a Moody solo le quedó una vía de escape. El borde de las alas. El dragón no podía volar, ni tampoco era muy rápido. En todo caso, era una creación extremadamente extraña. Pero tenía algunas cosas a su favor. La sorpresa y el aspecto terrible que tenía. Vio desaparecer la luz gris de Moody y simplemente permaneció allí, débil y tembloroso por el esfuerzo que había supuesto transformar la piedra, apoyado pesadamente en su bastón, cansado. El olor empalagoso a humo y carne quemada lo asaltó, el aire cargado de fuego mágico y destrucción. ¿Cuántos habían muerto? ¿Cuántas luces se habían apagado del mundo durante los escasos momentos que había durado el duelo? Merlín, muchacho. Escuchó un susurro y se giró para ver el patrón del profesor Snape. Se puso rígido. El hombre también tenía la marca de sangre. Tranquilo, Harry. Es uno de los míos, dijo la pálida luz azul del director Dumbledore, pero no podía relajarse. Moody también, respondió Harry con brusquedad y vio el pulso azul lleno de emoción. Ese no era mi querido amigo Alastor. Si no me equivoco, era Bartemius Crouch Jr., a quien se creía muerto desde hacía algún tiempo. El mundo daba vueltas. Sus ojos ardían, ardían, ardían. Harry gimió ante la sensación y escuchó un gruñido a lo lejos, palabras silbantes que llegaban a sus oídos. Esto no ha terminado, viejo. Dumbledore solo suspiró en respuesta. Me temo mucho que no. Con la aparición del dragón y la huida de Crouch, la oposición terminó. Los que no lograron escapar fueron acorralados por el ministerio, pero al final, 3 estudiantes nunca regresaron al castillo y casi 3 docenas resultaron heridos. De los espectadores, 2 murieron y 5 veces más resultaron heridos, y el ministerio perdió 11 aurores, la mitad de ellos nuevos en la fuerza. Fue un golpe que el mundo mágico no había visto desde la guerra contra el Señor Oscuro. Y lo único que empujó esa noticia a la segunda página de la edición especial del Profeta fue la imagen de un terror mutado bajo un solo titular: el niño que vivió captura a aquel que no debe ser nombrado. De pie en el fondo, con un elegante bastón en una mano, estaba Harry Potter, con el rostro descubierto por primera vez en fotografías, cicatrices retorcidas en su rostro en finas líneas blancas, los ojos abiertos y concentrados en el monstruo a sus pies en feroz concentración, y cuando finalmente se mencionó su ceguera, se hizo con un tono reverente, como si se estuviera describiendo una herida espantosa que había sido superada con espectacular habilidad.
Reseña por favor. Harry nunca había pensado que era el tipo de persona que se escondería del mundo hasta los días posteriores a lo que la prensa denominó la tragedia del torneo. La presión de las expectativas de toda una sociedad ya era lo suficientemente estresante. Tener las miradas atónitas de los estudiantes sobre él era simplemente demasiado para soportar. Pasó el primer día en sus habitaciones en Hogwarts, reconfortado por la luz y las palabras tranquilizadoras de Hermione, recuperándose tanto de la tensión mágica de transfigurar tanta piedra como del dolor de cabeza que lo había atormentado desde que escuchó las últimas palabras de Lord Voldemort antes de que el monstruo fuera puesto bajo custodia del ministerio a manos del director Dumbledore. Lo que vio en el cementerio con la serpiente y su porción de alma rota lo compartió solo con Hermione. Y sus nuevos pensamientos sobre los patrones del alma y las ramificaciones que podrían tener los escribió cuidadosamente junto con sus notas anteriores. El segundo día, llegaron noticias en forma de visita del director, y la historia que contó el hombre mayor solo se vio eclipsada por los planes que había hecho el ministerio. Alastor Moody había sido retenido cautivo por Crouch, quien había robado el cabello del exauror para preparar la poción multijugos, un brebaje mágico que copiaba un patrón genético en otra persona durante un breve periodo de tiempo. El efecto había desaparecido durante el duelo con Harry, y Alastor había sido encontrado encerrado en un baúl expandido. Harry tomó nota mental de investigar los amuletos que expanden el espacio y el concepto de que algo es más grande en el interior. Dimensiones interiores. Mundos dentro de mundos. Agujeros de gusano. Mientras tanto, interrogar a Voldemort había resultado inútil. El hombre solo soltaba respuestas en silbidos furiosos y sibilantes, un lenguaje que nadie conocía excepto las serpientes con las que al mago le gustaba rodearse. Pero Pettigrew había revelado bajo el Veritaserum que Crouch había sido parte de un complot para restaurar el cuerpo humano normal del Señor Oscuro, ya que el alma del mago de alguna manera había logrado sobrevivir mientras que su cuerpo original no lo había hecho la noche en que murieron los padres de Harry. Un alma rota, pensó Harry, idéntica a la que estaba dentro de la serpiente. Todo lo que había aprendido hasta ahora lo había llevado a la conclusión de que los patrones rotos se convertirían en espíritus, si murieran en un lugar con suficiente magia para actuar como combustible para la incorporeidad. Y aunque algunos espíritus eran capaces de poseer, ninguno encajaba con la descripción de lo que eran las dos astillas de Voldemort. Pero no tendría oportunidad de estudiar el fenómeno más de cerca. El ministerio había hecho su pronunciamiento en el periódico de la mañana. No habría que esperar. El Wizengamot se había reunido en una sesión de emergencia, los juicios ya se habían llevado a cabo tanto para Pettigrew como para Voldemort, aunque Dumbledore dio a entender que no había nadie dispuesto a representar a ninguno de ellos en la corte y los que podrían haberlo hecho ya habían sido descubiertos en una redada que se llevó a cabo en todo el ministerio para buscar a aquellos que portaban la renovada marca tenebrosa, ya que las nuevas regulaciones para mostrar obligatoriamente el antebrazo derecho también se habían implementado el mismo día después del torneo. No se habían realizado arrestos todavía, pero varias docenas de trabajadores estaban desaparecidos y nunca se presentaban a trabajar. Los aurores trabajaban día y noche para rastrearlos e interrogarlos. El ministro ya no toleraría a los terroristas en su país. Y para demostrar su voluntad, y la de su ministerio, de hacer lo que fuera necesario para encontrar y castigar a quienes buscaban derrocar al gobierno, Peter Pettigrew y Voldemort, también conocido como Tom Riddle, iban a ser besados y ejecutados uno tras otro dentro del mismísimo atrio del ministerio, para que los vieran todos los que desearan ver al infame señor oscuro abatido como el perro que era. Hermione le dijo que Dumbledore se había mostrado serio al comunicarles la noticia. Harry no podía entender por qué. Le parecía un triunfo matar finalmente lo que quedaba de Voldemort de una vez por todas. Y con las declaraciones de Pettigrew, Sirius Black ahora estaba completamente exonerado, aunque póstumamente. Todos los cabos sueltos habían sido atados, excepto Crouch y los mortífagos que habían huido. Pero sin Voldemort como figura decorativa, Harry no estaba seguro de cómo podrían reunir otra fuerza para desafiar realmente al iracundo ministerio. Pero, por otra parte, habían muerto estudiantes que Harry no conocía. La victoria había tenido un precio. Hermione podría haber sido uno de esos estudiantes. Harry tampoco olvidaría ese hecho. Los dementores le hacían sentir náuseas. Sus altas formas parecían marrones desde lejos, pero de cerca podía ver los cientos de tonos y patrones que se mezclaban para formar ese color marrón sucio, amarillo, naranja, azul, verde y morado. Un feo caleidoscopio de almas había leído sobre ellos específicamente una vez que supo que serían utilizados para ejecutar a Voldemort y Pettigrew. Hermione le apretó la mano con fuerza. No quería estar allí. El atrio del ministerio estaba lleno de gente.
Aurores, periodistas, el Wizengamot, los enfadados, los curiosos por el asesinato de 12 mugles y su participación en el complot para resucitar a Tom Riddle. Peter Pettigrew había sido sentenciado al beso en un juicio público. El juicio de Voldemort no había sido público, pero a nadie le sorprendió que el veredicto fuera el mismo. Los crímenes del Señor Oscuro eran demasiados para enumerarlos y el juicio en sí era principalmente un mero montaje, para que el ministerio pudiera parecer eficaz después de la debacle pasada con Black, y a Harry no le habían dado muchas opciones para asistir al espectáculo que estaba por venir. Ahora lo promocionaban como el hechicero ciego en los periódicos, y las historias de su espectacular magia sin palabras en el torneo se extendían por todas partes y no hacían más que crecer. El dragón había sido demasiado, le había reconocido a Hermione después. Pero había sido lo primero que se le había ocurrido y, al menos, había sido lo que había servido para poner fin a la batalla. Los dementores se acercaron más y el dibujo arrugado de Pettigrew estaba en el suelo. El mago se encontraba en un estrado elevado, junto con el ministro, Dumbledore y algunos aurores. El propio Harry estaba de pie con Hermione y aún más aurores que actuaban como guardias cerca de las escaleras, demasiado cerca para la comodidad de esas criaturas. El ministro terminó de recitar su lista de crímenes de Peter Pettigrew, aunque Harry apenas lo escuchaba. En cambio, observaba al dementor, que se inclinaba sobre el mago y comenzaba a sacarle los colores. Hermione jadeó y tembló. Más tarde, él tendría que preguntarle qué fue lo que vio que la hizo tan aterradora, porque lo que vio fue bastante horroroso. Cuando terminó, Harry vio un patrón humano vacío, la luz blanca lentamente viva. Su corazón aún latía, la sangre aún corría por sus venas, pero lo que quedó ya no era una persona. Si existía una vida después de la muerte, el alma de Pettigrew nunca llegaría allí. Harry la vio filtrándose y digiriéndose dentro de la magia del dementor, y luchó por no enfermarse. No importaba cuán roto estuviera un patrón, parecía que un dementor aún podía destruirlo. Cuando se marcharon, después de que lo que quedaba de Voldemort también hubiera sido besado, la prensa se abalanzó sobre ellos, haciendo preguntas, tomando fotografías. Los aurores les despejaron el camino, una pequeña burbuja de privacidad, hasta que llegaron al punto de aparición. El director en persona los estaba esperando, con un fénix real sobre sus hombros cuyo patrón era claramente familiar. Fawkes, cuya pluma residía en su bastón, y también en la varita que el ministerio acababa de romper en dos pedazos distintos frente al mundo antes de arrojarlos a una pirra que los esperaba. El fénix cantó una canción corta. A pesar de sí mismo, Harry se animó un poco y sus hombros caídos se enderezaron. El director tomó ambas manos y el Fénix los llevó a todos de regreso a Hogwarts sin más torneo y con las consecuencias resueltas. Ya no había ninguna razón para permanecer en Hogwarts. Los exámenes de los alumnos habían sido cancelados y los habían enviado a casa el día anterior. El castillo, vacío, seguía tan lleno de luz y magia como siempre. Harry estaba triste por dejarlo. Sin embargo, Hermione estaba ansiosa. Las lechuzas de sus padres se habían estado preocupando cada vez más con el paso del tiempo. Los Dursley habían incluido sus propias notas para Harry, todas las cuales insinuaban que estarían más cómodos si él regresaba a casa más pronto que tarde. Ambas familias habían sido informadas del desastroso resultado del torneo, y ambas estaban igualmente descontentas con ello. Entonces, cuando Hermione terminó de juntar sus cosas, innumerables cuadernos guardados cuidadosamente dentro de un baúl expandido e ingrávido, se dirigieron a las escaleras hacia su traslador programado. Albus Dumbledore tenía un problema entre manos, uno que no era fácil de resolver. Lo que había sido destruido de Tom Riddle el día anterior lamentablemente no fue el final del mago oscuro. Había sospechado que el mago había alcanzado alguna forma de inmortalidad. Y eso se había confirmado 4 años atrás cuando un fragmento de alma había poseído a uno de sus profesores, y doblemente confirmado cuando otra porción había intentado apoderarse de la escuela usando un basilisco. 2 piezas confirmadas, ambas muertas, y él temía mucho que aún no hubiera terminado. Pero solo había un hombre que podía saber con certeza cuántas veces Voldemort había dividido su alma usando una de las formas más oscuras de magia, y Dumbledore tuvo que convencer al cobarde para que se lo dijera. Si no fuera por los estudiantes muertos que ya pesaban sobre su conciencia, podría haber sido más amable. Si no fuera por los 2 pedazos de alma muerta ya despachados, podría haber sido más diplomático. Sé que lo sabes, Horace. Aunque te lo hayas ocultado a ti mismo. Y cuando el ex profesor de pociones tartamudeaba, balbuceaba y suplicaba, Albus Dumbledore hizo lo que había que hacer para ayudar a preservar vidas y tal vez a la propia Gran Bretaña mágica. Y cuando logró ver el verdadero recuerdo de lo que sucedió una noche hacía tantas décadas, tuvo la respuesta a la pregunta que había estado dando vueltas en su mente durante tanto tiempo. 7. 7 veces, el número mágico.
el objetivo de Voldemort, si hubiera podido alcanzarlo. 7. Lo que significaba que había 5 piezas más para encontrar y destruir. Crouch recibió las últimas órdenes de su maestro, dadas en la oscuridad de la noche, cuando se reunió por primera vez con el Señor Oscuro. Si todo se perdía, si se frustraban, si lo imposible sucedía y sus enemigos los abatían una vez más, había 2 maneras más de continuar la lucha justa. Se suponía que el primero estaría en la mansión Malfoy, bajo el cuidado de Lucius Malfoy, pero Lord Malfoy y su preciada mansión estaban bajo la custodia de Aurores, el primero por sospecha de actividad de mortífagos, y el segundo por albergar múltiples artefactos oscuros que habían sido encontrados en una búsqueda abrupta después del torneo. Eso dejó Gaunt House y las muchas protecciones que rodeaban el objeto que debía buscar Crouch. Necesitó una semana y mucha experimentación para finalmente llegar al anillo. Una banda dorada con una simple piedra negra triangular incrustada en ella, pero una vez que lo obtuvo, escuchó la voz de su maestro nuevamente, dentro de su cabeza en lugar de fuera de ella, y le susurró qué más debía hacer. Harry tenía los dedos de los pies magullados por chocar contra las escaleras de cemento que conducen a la escuela de Londres. Le escocía el codo por golpearse contra una puerta y le dolían las espinillas por haber chocado directamente contra un escritorio hecho de lo que debía ser un compuesto de plástico o algún tipo de tablero de partículas. Fue suficiente para que recurriera a suaves hechizos amortiguadores en su ropa como defensa propia. Había olvidado lo oscuro que era el mundo Muggle, rodeado por las piedras púrpuras de Hogwarts y, sobre todo, había olvidado cómo la magia se movía al margen de todas las leyes de la naturaleza y la ciencia que había aprendido en su juventud. En Hogwarts, el mundo estaba formado por una luz maravillosa y un misterio, nuevos descubrimientos en cada esquina, muchos libros para escuchar y profesores con los que experimentar, pero en la cruda realidad del mundo Muggle, Harry podía ver más claramente que nunca que las cosas realmente no tenían sentido entre los mundos. La magia seguía leyes mágicas. O, al menos, la mayor parte del tiempo. La ciencia seguía leyes científicas, al menos hasta que se demostró su falsedad. Ambos conjuntos de leyes fueron descubiertos por hombres y mujeres, tanto mágicos como mundanos, a lo largo de siglos de experimentación y pensamiento, pero tomados en conjunto, al mismo tiempo, ambos se violaron mutuamente de manera espectacular. Incluso algo tan simple como los principios básicos de la transfiguración no parecía correlacionarse con las leyes físicas. Antes de ir a Hogwarts, Harry había pasado mucho tiempo con Hermione centrándose en la transfiguración, cómo se hacía y por qué, a dónde podía ir el exceso de energía y fuerza al transformar algo más grande en algo más pequeño, y de dónde podía venir el exceso al convertir un ratón en una taza. Irónicamente, su deseo de averiguar por qué funcionaba la magia se había desvanecido en Hogwarts, pero ahora, al enfrentarse a sus propias limitaciones, su impulso había regresado. Pero para poder centrarse en esas cosas, tuvo que graduarse oficialmente de la escuela secundaria de Londres y tener días libres. Su asesor estaba encantado de que Harry siguiera adelante, aunque tenía muchísima curiosidad sobre el tiempo de Harry en Hogwarts y lo que había resultado de ello. Mucho estudio, resumió Harry la experiencia en una breve frase. No había podido decir más cuando se fue, aparte de la frase habitual del ministerio de que lo habían aceptado en un internado exclusivo en Escocia. Tienen una biblioteca maravillosa. Esto es lo que más extrañaría después de haber ampliado su visión, y después de unos minutos más de conversación educada, todo terminó y Harry salió de la escuela Muggle por última vez como estudiante. Hermione regresó a la rutina escolar con fervor, ansiosa por dejar atrás todo lo que había sucedido en Hogwarts. Era extraño no tener a Harry con ella en los pasillos, no encontrarse con él para almorzar en la cafetería. Más extraño aún no encontrarse con él en la biblioteca para estudiar en el período de la tarde, o escucharlo despotricar sobre un tema u otro que estaba ocurriendo. Pero después de la escuela, Harry generalmente la estaba esperando. El adolescente de cabello negro estaba concentrado en encontrar una manera de unir la ciencia y la magia. Hermione no estaba segura de por qué se molestaba. Ninguno de los dos mundos podría entender realmente al otro a menos que ambos tuvieran todos los hechos. El día en que los magos aprendieran ciencia Muggle sería el día en que los Muggles aprenderían de la existencia del mundo mágico. En otras palabras, nunca, nunca digas nunca, dijo Harry con suavidad cuando ella lo dijo. Creo que la magia es la propiedad que le falta a la ciencia. El elemento caótico que cambia los hechos básicos, reescribe la ecuación una y otra vez. Según mi investigación, diría que en los últimos 50 años los Muggles han estado cerca de descubrir la magia por sí solos. Me pregunto qué harían entonces los magos. ¿Desmemoriar a los científicos que lo descubrieron? Murmuró Hermione, pensando en los accidentes del pasado y en la respuesta del ministerio, y en lo mucho que había cambiado la tecnología.
¿Funcionaría la desmemoria a una escala tan grande? Harry se rió de sus palabras y volvió a sus experimentos a finales de verano. Viola James publicó sus investigaciones en unos artículos controvertidos sobre las reglas básicas de la transfiguración, cuestionando la capacidad de transfigurar las cosas de forma permanente de cualquier forma. Afirmó que una rata siempre era una rata, por lo que convertirla en una taza solo podía ser temporal. Afirmó que el aire siempre era aire, por lo que añadirlo a una rata al transformarla en una silla duraría como máximo de 7 a 10 horas, dependiendo de la cantidad de magia gastada en la transformación. Ella afirmaba que la magia era la fuente de combustible en tales transfiguraciones, y que la magia, cuando se quemaba, daba la capacidad de cambiar el patrón básico de una cosa en una semejanza de otra, pero aún dejaba rastros del patrón original incluso cuando los aspectos físicos coincidían completamente en que el acto era perfecto. Que mágicamente, la rata seguía siendo una rata incluso cuando era una taza, con pensamientos e impulsos que no podía llevar a cabo mientras estuviera atrapada en el patrón de la taza. Que una taza, transfigurada en una rata, solo seguía los instintos del patrón de una rata, pero no tenía más inteligencia que una taza. Ella afirmó que esta era la razón por la que la transformación en animago era posible. Un humano todavía tenía un patrón humano, incluso cuando físicamente copiaba un patrón felino hasta el más mínimo detalle. Ella afirmó que estos patrones se filtrarían con el tiempo, dejando una huella animal sobre un patrón humano, incluso cuando estuviera en forma humana. Viola concluyó que, si cualquier humano pasaba mucho tiempo en un patrón diferente, ya fuera el de un animal o el de un objeto inanimado, el patrón también podría filtrarse en su patrón humano original, dando las características humanas del patrón extraño. Por eso una bruja experimentada podía transformarse en una mesa y aún así estar consciente del mundo que la rodeaba, e incluso transformarse de nuevo cuando se lo ordenaban, algo que una mesa verdadera nunca sería capaz de hacer ya que no posee cerebro. Por eso un animago o un humano transfigurado en un animal podía superar los instintos animales y ser capaz de tener pensamientos complejos fuera del cerebro animal, incluso cuando usaba la neurología animal. Añadió la existencia de espíritus inteligentes y poltergeist. Como todos eran restos de patrones humanos o mágicos que sobrevivieron a la muerte del cuerpo original, alimentados por la magia de los lugares que frecuentan las almas, afirmaba Viola James, eran solo patrones únicos para cada ser vivo, humano, animal y vegetal. Patrones que existían fuera de un cuerpo físico, por lo que cambiar lo físico no alteraba los patrones básicos de pensamientos y sentimientos. Por eso cambiar lo físico era temporal. Por eso el sustento de cualquier tipo no se transfiguraba bien o no se transfiguraba en absoluto, pero podía duplicarse con facilidad. Esto explicaba por qué la ley de transfiguración elemental de Gamp funcionaba y, sin embargo, tenía excepciones. Finalmente, Viola James concluyó que ninguna de sus hipótesis podría probarse verdaderamente a menos que uno tuviera la capacidad de ver o detectar de alguna otra manera dichos patrones. Y en respuesta al artículo, tanto la Junta de Transfiguración como la Junta de Estudios de Transmigración insistieron en reunirse con Viola James en persona para felicitarla por su investigación superior y su experimentación impecable, y como todas las veces anteriores, les fue negado. Harry se reclinó en la silla de Hermione, mirando a Ice mientras el felino se reclinaba en la cama de su novia. Aunque Hermione le tomó la mano, lo abrazó, lo besó, etiquetarla como novia simplemente no cuadraba bien. Parecía demasiado infantil, demasiado temporal, demasiado fácil. Simplemente no es lo suficientemente bueno. Por supuesto, era una chica y su amiga. Técnicamente era correcto. Supuso que un extraño diría incluso que eran novios, ya que iban a muchos lugares juntos tanto durante sus investigaciones como en su tiempo libre. Eran mejores amigos que realmente se querían. Que eran más que amigos. Trató de pensar en ello desde una perspectiva científica, como si abordara un problema. A veces, su corazón latía con fuerza cuando ella estaba cerca, o le sudaban las palmas de las manos, o se le secaba la boca. Todos ellos signos de adrenalina y aumento de los niveles de sangre. Disfrutaba de su presencia más que de cualquier otra persona o cosa. Literalmente le producía alegría estar cerca de ella. ¿Sería dopamina o serotonina? ¿Oxitocina o vasopresina? El amor era literalmente solo una combinación de químicos en el cuerpo. No tiene sentido. Harry, la voz de Hermione lo sacó de sus pensamientos. Se giró para mirar hacia la luz que caminaba por el oscuro suelo alfombrado. Él sonrió, arqueando una ceja, y la oyó gruñir en voz baja. El último artículo de Viola. O al menos, no lo es porque tenemos a Is. Si tienes razón, entonces Is es en realidad solo una combinación de patrones de aire y piedra, forzados a convertirse en un patrón de gato.
en realidad no es un gato. Entonces, ¿por qué, después de tanto tiempo, sigue siendo un gato? Significaría que, en realidad, no creamos un gato en absoluto, sino una construcción mágica. Harry volvió a mirar el patrón marrón que se extendía perezosamente sobre la colcha de algodón marrón más claro, hablando en voz baja. Cuando hice un dragón de piedra, era una construcción mágica. Era de piedra, y un trabajo de mala calidad, ya que la piedra era muy evidente. Cuando hicimos a Is, sobreescribimos por completo los patrones anteriores para crear un patrón felino. Tanto su color como su forma son perfectos. Hermione pisoteó un pie. Entonces, ¿por qué no todas las transfiguraciones funcionan de la misma manera? No tiene sentido. La sonrisa de Harry se desvaneció en un ceño fruncido. La conclusión a la que he llegado es que las brujas y los magos no pueden ver patrones. Ven lo físico, y por eso manipulan los elementos físicos, no el alma, de un objeto. Con la ayuda de estructuras rúnicas avanzadas y la cooperación de varios participantes, pueden hacer que la transfiguración física sea más profunda, influyendo en su alma, de modo que la magia dure más. Pero nunca lo cambia del todo. Es por eso que las pruebas del ministerio de nuestros documentos anteriores sobre la transfiguración prolongaron la transformación más allá del día estándar, pero no duraron más de un mes. Isaki ha pasado su marca de un año. Hermione se acercó más a él, sus manos parecieron parpadear mientras hacían un gesto que él no pudo seguir. Porque solo tú puedes ver patrones que nosotros conocemos. Sí, concordó Harry y Hermione continuó. Entonces eso significa que usted es una excepción a las conclusiones que acaba de presentar en este documento. Sí, Harry asintió y volvió a mirar al gato. Hermione se sentó a su lado, una mano cálida al tocar la suya, sus luces parpadearon juntas cuando se tocaron. ¿Qué significa eso?, preguntó ella, y el ceño de Harry se profundizó. Él apartó la mirada de ella mientras hablaba. La ciencia en sí no son reglas que los hombres han declarado absolutas. La verdadera ciencia es una búsqueda de la verdad. Es una forma de organizar lo que sabemos y hacer que todo tenga sentido colectivamente. Yo encajo ahí en algún lugar, Hermione, solo que todavía no he descubierto cómo. Soy como un elemento rebelde en una fórmula, haciendo que los resultados de cada ecuación que intento cambien. Mi visión hace que cada hechizo, maldición y conjuro tengan el potencial de resultar diferente a la norma. Está alterando mis propios experimentos. Pero al mismo tiempo, me da la oportunidad de entender con mayor precisión lo que está sucediendo, si tan solo pudiera descifrarlo. No estoy describiendo esto bien. Harry hizo una pausa y sacudió la cabeza. No estoy rompiendo ninguna regla. La magia tampoco. Me llevó todo el verano darme cuenta de eso. Hay razón, racionalidad y reglas para todo lo que la magia puede hacer, al igual que las hay con todo lo que los muggles han descubierto hasta ahora en la naturaleza. Lo que llamamos magia es simplemente otra fuerza a considerar matemáticamente, una cuyos factores limitantes no han sido todos descubiertos. Más complicada que la mayoría, por supuesto, porque estoy casi seguro de que si hay algún tipo de matemática detrás, es capaz de cambiar según el usuario y cómo se usa, o, mejor dicho, sus factores ambientales. Harry se giró para mirarla, sosteniendo ambas manos de ella entre las suyas, pero eso es especulación. Para mí, significa que soy capaz de transformar un tipo de alma en otro. Puedo transformar una rata en una taza y convertirla en una taza en todos los sentidos que importan. Puedo convertir un perro en un gato, un árbol en una piedra, el agua en fuego. Respiró profundamente. Puedo hacer que un árbol muerto vuelva a vivir. He decidido llamarlo aceleración. Devolver el movimiento natural a un patrón estático. Ya lo he hecho una vez antes, hace mucho tiempo, y ni siquiera sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Las luces de Hermione parpadearon. Tal vez por sorpresa. El ritmo de su corazón saltó y se aceleró. Harry miró su hermosa luz y la abrazó con fuerza mientras se preparaba para admitir lo que apenas había comenzado a ocurrirle mientras seguía su investigación hasta su conclusión total. Y aunque todavía no he experimentado, creo que puedo hacer que un patrón muera, robándole el movimiento, la magia que alimenta su vida. Usando mi propia magia para cambiar su patrón vivo a uno muerto. El exceso de fuerza, o combustible, distribuido en el aire, podría ser recolectado si uno pudiera verlo. En teoría. Las manos de Hermione se sentían frías y húmedas. Su respiración era rápida. Tiró de sus brazos y Harry la soltó. Ella se puso de pie y él sabía que lo estaba mirando, podía sentir sus ojos incluso si no podía verlos. Ella permaneció en silencio durante un largo momento y luego se aclaró la garganta. En teoría entonces, ¿funcionaría esto con patrones humanos H?
Harry ya estaba rígido por la ansiedad. Ante la pregunta que había esperado, no se inmutó, aunque la inconsciente renovación de su tartamudeo delató lo profundamente que la perturbaba el pensamiento. Dependiendo de los factores ambientales, sí. El patrón humano se va a otra parte, a veces en cuestión de segundos, otras veces en horas o días. Mientras que el patrón muerto de un árbol solo se ralentiza hasta detenerse y puede reiniciarse fácilmente, los humanos tienen tanto la luz blanca básica de su cuerpo humano como el patrón único de sus almas. El alma desaparece, excepto cuando se transforma en un espíritu. Si el patrón solo está en proceso de desvanecerse, entonces sí, creo que podría hacer que volviera a vivir. Si ya no está, entonces no, tendría que reconstruirse por completo, lo que parece imposible en este momento sin un gran conocimiento del patrón en cuestión. Lo que sería más fácil sería transmigrar el patrón de un fantasma a un cadáver humano vacío y luego acelerarlo. Hermione emitió un sonido estrangulado. ¿Quieres decir, devolverle la vida a un fantasma? En esencia, sí. Hermione pareció saltar, caminaba de un lado a otro de la habitación y de regreso tan rápido. Murmuró entre dientes. Gruñó para sí misma, entonces ella le gruñó. Nadie puede saberlo. Arruinaría tu vida. Lo que la gente querría de ti, no puedo, ni siquiera puedo imaginarlo. Levantó los brazos azul y violeta y gritó. ¡No! Puedo imaginarlo. Sería un fenómeno de circo, o algún tipo de dios, trayendo a los muertos de vuelta a la vida. Te convocarían a hospitales, o te llevarían a las camas de los dignatarios moribundos, o viajarías por el mundo poniendo fantasmas en los cuerpos de los muertos. Probablemente te pedirían que convocaras almas de vuelta del más allá. Resucitar a Merlín. Disgustado, saltó de la cama y salió a toda prisa de la habitación mientras la voz de Hermione se intensificaba. Harry se puso de pie y se acercó con cautela, extendiendo los brazos frente a él hasta que chocaron con el pecho agitado de Hermione sonrojándose, los movió a un lado para atraerla hacia un abrazo que ella aceptó de mala gana contra su cabello, murmuró. He pensado en algo de eso. Incluso en la parte de la resurrección. Mis experimentos me han llevado a creer en una especie de vida después de la muerte a la que se retiran los patrones humanos. Cuando ella se puso más rígida en sus brazos, él continuó rápidamente. Por eso estoy de acuerdo contigo. No hay necesidad en este momento de decirle a nadie de lo que soy capaz. No tengo ningún deseo de estar en esa posición. Ya tengo suficiente fama como estoy. Hermione rió débilmente, inclinándose hacia su abrazo. Se oyó un crujido en la puerta y Harry levantó la vista para ver la luz de la señora Granger cerca. Hermione se alejó de él con paso rápido. Mamá. Estábamos, la señora Granger la interrumpió. Escuché gritos y me preocupé de que algo estuviera mal. Me alegra ver que ustedes dos lo han solucionado. Y sus pasos se retiraron por el pasillo con el movimiento parpadeante de una ola. Hermione suspiró. Ya lo hemos logrado. La convencí de que éramos solo amigos. Harry se movió inquieto. Eso es un problema. Los Dursley no se hacían ilusiones. A Harry ni siquiera se le había ocurrido ocultarles su cambiante relación con Hermione. Dudley, en particular, le había dado una extraña combinación de golpes de puño y de chocar los 5 a la que Harry no tenía ni idea de cómo responder físicamente. La voz de Hermione sonaba divertida. Solo si te molesta. Mi madre ya te considera parte de la familia. Creo que lleva un tiempo deseando reunirnos a los dos. Ahora espera que te inviten a todas las reuniones familiares. Tendrás que lidiar con mis tíos locos. Harry se relajó y Hermione se acercó a él. Sintió que su mano tocaba la suya y, por reflejo, giró la palma y juntó los dedos. Ella se inclinó hacia él nuevamente con un suspiro. Lo siento por gritar. Solo estoy preocupado. Harry la atrajo más cerca, envolviendo sus brazos alrededor de su cálida luz con una pequeña sonrisa. Supuso que podría resultar extraño alegrarse de que ella estuviera preocupada, pero eso significaba que se preocupaba, igual que él, lo suficiente como para valorar el bienestar de los demás más que la propia paz mental. Está bien. Tengo varios experimentos planeados para explorar el fenómeno. Cuando sepamos más, podremos prepararnos con más precisión para lo que nos espera. Hermione soltó una risa suave y se apartó. Harry sintió que su cabello le rozaba la mejilla y el cuello, y su corazón dio un vuelco en respuesta. Hormonas, pensó secamente y suspiró. Ludovic Bagman era borracho. Para él, el buen dinero ganado de malas maneras siempre lo gastaba con facilidad y la bebida le ayudó a celebrar su éxito en el arte de apostar fortunas en juegos de habilidad mágica. Nunca vio el hechizo que lo atacó fuera de la posada Cabeza de Puerco.
Y cuando despertó, más bien deseó seguir siendo feliz y regodeándose de los duendes, en lugar de mirar fijamente una poción en un caldero, atado de pies y manos, mientras una mano sostenía su garganta con dedos fríos, pero no tuvo miedo por mucho tiempo. Crouch encontró el cementerio. Recogió el ingrediente y se retiró sigilosamente. Capturó a un antiguo enemigo de su padre y lo ató en el altar. Revolvió la poción en sentido antihorario con movimientos precisos y tranquilos. Luego, cortó la garganta de Ludo Bagman y dejó que la sangre fluyera hacia el caldero de hierro fundido. Su maestro siseó su aprobación. El propio Crouch pensó que fue un golpe de brillantez tomar al fracasado jefe de deportes y juegos mágicos cuando el mago pensó que estaba a salvo en Hogsmeade, justo debajo de las narices del gran Albus Dumbledore y los aurores del ministerio, y ahora el bastardo molesto y fanfarrón estaba muerto, y su vida iba a ser resucitada por un mago muy superior. Crouch arrojó el hueso viejo de Tom Riddle, señor. Dentro con un ruido sordo, mientras el líquido rojo turbio se agitaba violentamente. Probó el aire espeso y brumoso y suspiró de placer ante el olor a muerte reciente. Ahora le tocaba a él nuevamente contribuir a la causa. Carne del sirviente, murmuró Crouch para sí mismo, y levantó el cuchillo de plata hasta su antebrazo, colocándolo sobre la marca negra de su amo. Con un movimiento dentado y doloroso, cortó la piel del tatuaje, la carne que más representaba lo que él era y siempre sería. Una serpiente dentro de una calavera. Astucia hasta la muerte. Mortífago, con un jadeo de dolor y satisfacción, arrojó el trozo de piel marcada al caldero. Luego levantó el anillo en el aire. Para ti, mi señor. Y lo dejó caer más tarde, cuando Tom Riddle salió del caldero, con su carne juvenil tersa y pálida como la muerte, el rostro extrañamente deforme y los ojos de un rojo intenso y brillante. El anillo dorado descansaba en su dedo anular derecho como una marca de compromiso, y a su más fiel siervo le dio una nueva marca, una que nunca sería ocultada en el rostro de Bartemius Crouch Jr. Había una calavera tatuada en negro que sonreía con humor macabro, con una serpiente sobresaliendo de sus labios para curvarse sobre una de sus mejillas por momentos, casi parecía moverse. Fin de la segunda parte. Continuará. Reseña por favor.